Hola, ¿qué más muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien, realmente muy bien. Y pues en esta ocasión yo los tengo aquí como un poco olvidados. Discúlpeme porque, bueno, pues olvidados 2 días que no he subido un video, pero pues la idea es iniciar con todo, ¿sí? Y trabajando diferentes temáticas. Muchachos, pues ahorita aprovechando esa parte de diferente, hoy vamos a trabajar y vamos a tener en cuenta en el siguiente video una nueva, digamos, un nuevo género, ¿sí? En el cual vamos a trabajar la parte deportiva también. Como les dije en el primer video, va a ser un contenido diversificado, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que vamos a ver de todo un poco. En este caso, lo del Duco va a seguir apareciendo, obviamente, claro que sí. Y pues aprovechando todas esas escándalo, por decirlo así, o muchas cosas que ocurrieron en el Mundial de Clubes, vamos a opinar acerca de esa final que hubo este domingo, el que pasó. Entonces, pues vamos a mirar, a hacer un breve análisis de cómo qué sucedió, de pronto desde mi punto de vista cómo lo vi yo y pues ustedes también me podrían compartir su opinión o si están de acuerdo o si no también es bienvenido, ustedes saben cómo soy yo, todo bienvenido. Y pues ahí opinamos entre todos, es una crítica constructiva entre todos. Recuerden que esto es una comunidad que construye el canal, todos somos la comunidad. Entonces hagámoslo real o miedo, ¿sí o no? Entonces ya saben, la rebuena, recomienden, like, suscripción, traen unas buenas once. Y pues nada, vamos a ver qué tal nos sale esta observación y este punto de vista que es más crítico acerca de esta competición que hubo, ¿sí? Obviamente para los amantes del deporte, vea que el público mío sea diversificado, que tenga muchas cosas, me parece excelente y pues hay para todos los públicos y en este caso pues la parte deportiva, el que no sepa, bienvenido sea, no, no hay problema, no es necesario que me aburrí, no, 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 no. Podemos aprender entre todos y si quieren que opine algo o que haga algún video sobre alguna temática, también se le recibe. Bueno, muchachos, ya sin más preámbulo, bueno, yo organicé aquí como una imagen acerca de las formaciones y vamos a hacer como ese análisis breve de los equipos. Déjenme aquí ya comparto. Listo, ahí tenemos las formaciones. En este caso, para la final, yo sé que hay gente que de pronto no es muy apegada a lo que es la parte del fútbol, pueden tener algún deporte diferente, digamos que sea favorito, obviamente no todo el mundo le gusta el fútbol, pero pues les voy a explicar, digamos, no voy a tomarlo así, digamos, nada como concreto, porque obviamente toca explicar bien las cosas para que sean entendidas. Entonces, ahí en ese caso, miren, los equipos que llegaron a esa final fue el Chelsea, que él juega en Inglaterra, en la Premier League, y el Paris Saint-Germain, que juega en la Ligue 1 en Francia, ¿sí? Es en este caso, el equipo que acaba de ganar la Champions League de la anterior temporada, el mejor equipo europeo actualmente, es el mejor equipo, el mejor equipo europeo. Entonces, ¿cómo llegaban esos equipos a la final o qué hicieron para llegar a ese merecimiento de estar en los dos mejores puestos de los dos mejores del mundo? Porque pues es la Copa Mundial de Clubes, ¿sí? Entonces serían los dos mejores del mundo. Y obviamente pues el Paris Saint Germain, tengo que aclarar que no es sorpresa porque como les digo es el mejor de Europa, ganó la Champions, en este nuevo formato que organizó la UEFA. Y el Chelsea sí fue sorpresa. Nadie, de pronto, no creo que haya existido alguien, a excepción de un hincha fiel del Chelsea, obviamente, que diga, bueno, mi equipo va a estar en la final, claro. Pero digamos, algún otro tipo de persona que haya dicho que el Chelsea va a estar en la final, no creo. Me incluyo yo ahí, ¿sí? Porque pues yo veía otros equipos como el Bayern, como bueno el Real Madrid, pues lastimosamente se cruzó ahí con el Paris
resultó apuñaleado prácticamente 4-0. Eso fue escandaloso. Pero digamos que otro tipo de rivales en vez del Chelsea. Yo me esperaba, sí, otros equipos. Entonces el Chelsea, pues básicamente durante el torneo estuvo, sobre todo en la fase de grupos, de alguna manera estuvo no tan definido, no, de alguna manera como que tuvo altibajos, un partido ganado, otro perdido, lo ganó. Entonces como que no tenía muchas cosas que digamos que lo catapultaran a la final, ¿sí? Digamos que uno dijera, uy, este equipo está jugando bien, y de una vez pues dijera uno que se merece estar o que tiene méritos de estar en la final, ¿sí? Entonces el Chelsea de alguna forma no mostraba esos argumentos. ¿A partir de cuándo los mostró? Desde que inició los octavos, cuartos y semifinales, ¿sí? En el caso de los octavos, pues se topó con Benfica, que le ganó 4-1. Fue, digamos que cualquiera que no vio el partido diría que fue un partido fácil, pero en ese caso de alguna forma no fue así, porque durante los 90 minutos estuvo muy disputado, y pues ganaban 1-0 los del Chelsea, y los del Benfica lo empataron en el minuto 92, más o menos, Ángel Di María con un penalti. 1-1, y eso se definió en los tiempos extra, que prácticamente en los tiempos extra el primero que golpea es el que pasa. Entonces en este caso pues el Chelsea golpeó primero y pasó derecho, 2, 3 y 4, 4-1, ¿sí? Lo mismo, y luego de eso el Chelsea jugó con dos equipos brasileños, el Palmeiras y el Fluminense, que lastimosamente pues nos quedamos sin participación sudamericana, y pues este equipo los eliminó y por eso está en la final. Ahora, que si mostró buen juego contra el Palmeiras, también de alguna forma sí mostraba algunas luces, buen juego, pero no, digamos que de alguna forma no fue que sobresaliera, ¿sí? Y lo mismo con el Fluminense, sí alcanzó a sobresalir, porque el Fluminense no tuvo tanta respuesta, ¿sí? Entonces en ese momento pues prácticamente lo sentenció el partido, y pues llegó a la final, como ustedes lo pueden ver en la pantalla. Entonces pues podemos decir que de alguna forma el Chelsea no tuvo como un rival de peso, no tuvo un camino complicado, porque pues con todo el respeto de los equipos que estuvieron ahí, Benfica no es igual a un Bayern Múnich, ¿sí? A un Real Madrid. Entonces, con todo el respeto a esos equipos, entonces digamos que no hubo una piedra fuerte que de pronto lo pusiera a prueba, y estaríamos contando la historia con otro equipo ahí en vez del Chelsea de pronto, ¿sí? En el caso del París, el París sí tuvo unos rivales de peso, el Bayern Múnich, el Real Madrid, y pues no recuerdo bien el otro, pero pues prácticamente con esos dos, el Real Madrid fue en semifinales. Prácticamente con esos dos ya estamos hablando de nombres de peso, ¿sí? O sea, nombres grandes. Y pues prácticamente los eliminó, llegó a la final, y obviamente ellos son los que tenían el peso sobre la espalda, esa carga de equipo ganador, ex campeón de la Champions, y que obviamente tenía que ganar esta Copa Mundial de Clubes por pura inercia, ¿sí? Por simplemente los argumentos futbolísticos que tenía, y lo que venía haciendo, porque es un equipazo, un equipo que presenta muchas funcionalidades y diferencias, y diferentes digamos, diferentes facetas de juego en el mismo partido. Entonces prácticamente todo el mundo votaba por el París, incluso yo también lo hacía. Yo no, para la final, yo nunca digamos estaba dispuesto a votar que el Chelsea ganaba la final, ¿sí? Yo sí me inclinaba más por el París, porque el París sí, en este caso tenía prácticamente lo que hizo en la Champions, lo que ganó, lo que está mostrando en su juego, tenía muchas cosas, tenía
digamos, diferentes razones para que hacernos pensar que él era digamos, por sobradez, en este caso, por decirlo de alguna manera, el candidato a llevarse esa Copa Mundial de Clubes, ¿sí? Entonces, bueno, muchachos, vamos a mirar las formaciones. Este partido al final, el marcador final quedó 3-0, ganando el Chelsea. Sorprendentemente, porque ni siquiera alcanzaron a anotar el gol del orgullo, el gol del respeto, el París. O sea, el Chelsea tuvo un partido 10 de 10, impecable. Antes de iniciar con la formación, el partido fue un partido muy bueno del Chelsea. O sea, me cuesta admitirlo, pero fue el mejor partido que se jugó el Chelsea en lo que observé durante toda su temporada, incluyendo Premier y todo eso. O sea, no sé qué perspectiva les cambió, no sé qué les dijo el técnico, pero salieron a comerse el mundo. Ahí apenas pitazo final y salieron modo Paris Saint-Germain, como que intercambiaron papeles y el Paris salió dormido. Y pues prácticamente se definió todo en la primera parte. En el primer tiempo, sí señor, en el primer tiempo 3-0. Y pues el resto fue prácticamente digamos, un trayecto, el resto de partido, nada más, ¿sí? Porque el Paris intentó, pero pues el Chelsea se aseguró y lo contraatacaba, pero ya tenía un 3-0, ya con un 3-0 tú ya tienes cómo defenderte. El Chelsea, en este caso, muchachos, jugó con Robert Sánchez. Robert Sánchez tuvo unas buenas tapadas interesantes con el Fluminense en el semifinal. También el arquero, digamos, gana partidos porque con las atajadas, pues no los complicó y los tuvo en la final. Y también le tapó una muy clara en la final al Mosquito, que también hubiera, digamos, en este caso, no sé si cambiado la historia porque hubiera quedado 3-1, pero de pronto le hubiera cambiado esa ambición al Paris, ¿sí? Porque claro, tú vas 3-0 y marcas el primero, pues obviamente el embrión anímico va a crecer y vas a atacar con todo, o sea, vas a dejar todo en la cancha y esto es de ánimos, esto es de ánimos. Si tú metes el primero, ya el resto viene por sí solo. Entonces Robert Sánchez le tapó uno casi que a quemarropa al Mosquito, ahí de frente a Dembélé, a Ousmane Dembélé, a él le dicen el Mosquito, este que estoy señalando acá, este negrito. Entonces ahí en ese caso, digamos que hubiera, digamos, de pronto hubiera sido otra cosa, si hubiera entrado ese gol, pero Robert Sánchez estuvo atento. Entonces, pues en sí el partido o el torneo general de Robert Sánchez, el arquero del Chelsea, correcto, porque pues lo salvó en los momentos apropiados y no hubo, digamos desconcentraciones, ¿sí? En el caso de aquí hay un 4, una línea de 4 en la primera línea que plantea el Chelsea, que es Marc Cucurella, Colwill, Chalobah y Malo Gusto. Los laterales, vamos a hablar primero de los laterales, Cucurella y Malo Gusto, siempre atacando constantemente y pues de alguna manera se transforman en unos segundos volantes que prácticamente quedaría al ataque con 5 volantes, los 3 que ven en medio, aquí esta parte, y más los laterales Cucurella y Gusto y Malo Gusto, 5 abriendo diferentes posibilidades para atacar y obviamente confundiendo al rival, ¿no? Que es algo muy parecido que ahorita les voy a explicar a lo que hace el Paris Saint-Germain. Son equipos muy similares, nada más que lo único que tienen diferente son las velocidades de juego, ¿sí? Entonces, Cucurella y Gusto, un torneo generalmente bien. De pronto Cucurella a veces lo que lo daña es mucha, de pronto, hablar mucho, ¿sí? Y donde se habla gente es en la cancha. Entonces hay veces que eso de provocar a los rivales y eso no es, siento que no es correcto, ¿sí? Hay que hablar es en la cancha callado
y haciendo las cosas bien. Y por ejemplo en la semifinal y en la final lo hizo bien Cucurella y Malo Gusto. No, un torneo bueno, lo que digo de los laterales, pero no venía siendo de alguna manera muy contundente a cuando subía, o digamos que no venía siendo, no vendría siendo una pieza fundamental allá arriba. Pero en la final yo no sé qué pasó, le hicieron una conversación, lo llevaron al psicólogo, no sé la verdad, pero se comió esa banda derecha, mejor dicho, dejó desconocido a Nuno Méndez, este señor que está acá, del París. Porque para mí el mejor lateral izquierdo que he visto es Nuno Méndez. El único lateral que no le ha comido a Lamine Yamal, y ustedes me vieron, y ustedes lo vieron bien, disculpen, en la Nations League, en la final que estuvo España contra Portugal, el único lateral que supo marcar a Lamine Yamal y que no lo dejó hacer nada, este señor Nuno Méndez. Y para mí el mejor lateral izquierdo que hay al momento. Y prácticamente este señor desconocido Malo Gusto le hizo una fiesta por esa banda. Y la verdad, el momento, ahorita 2 días que ya pasó la final y no lo entiendo, la verdad. Entonces, no sé qué le pasó a Nuno Méndez. Eso sí ya es dentro del interior de la parte personal. La verdad no sé. Pero Nuno Méndez en la final se le olvidó lo que sabía hacer. Muy bueno en marca, muy bueno en ataque. Entonces, gente, pues eso sí fue raro. Vamos a mirar los centrales. Colwill y Chalobah. Muy, digamos, no tuvieron tanto trabajo. Y las que alcanzaron a tener ahí para marcar no estuvieron tan acertados. Por ejemplo, la que les contaba anteriormente, la del Mosquito Dembélé. Dembélé pateó con total libertad y si no hubiera por Robert Sánchez, entonces se hubiera cantado un gol del París. ¿Sí? Entonces, pues prácticamente estuvieron como de suerte algo Colwill y Chalobah, porque defender así bien, no. Yo pondría que de 1 a 10, un 7, 7.3 más o menos, no. De general del torneo, una calificación para ellos, ¿sí? Estuvo básica, muy, digamos, general, ¿sí? De ellos en el torneo, apenas cumplieron. Ahora, la parte fundamental del Chelsea entra a partir de esta mitad de cancha y es el argentino Enzo Fernández, el ecuatoriano Moisés Caicedo y aquí generalmente esta fue la pieza maestra que metió Enzo Maresca, el técnico del Chelsea. Reece James es un lateral derecho. Él juega aquí donde está Malo Gusto. Entonces uno suponía que no iba a jugar Malo Gusto sino Reece James. Y en este caso él venía poniendo a Nkunku. Él es un atacante por acá en la parte derecha. Él cambió la formación, el técnico. Y Palmer venía más por la mitad, acá haciendo un 3 con Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Y Nkunku entraba aquí en la parte donde está Palmer, en un extremo derecho. Pero él dijo no, él trabajó con 2 laterales derechos prácticamente, con Malo Gusto y Reece James. Y esta fue la pieza fundamental. ¿Por qué? Porque ahí prácticamente lo que hicieron fue confundir a Nuno Méndez y acá al señor Ruiz, el que está acá en esta parte. Se me olvida el nombre en este momento, disculpen. Entonces, Fabián Ruiz. Entonces, Fabián estuvo, ahorita les hablo bien de él, pero es que él a veces no le ayudaba a cubrir a Nuno Méndez y aquí estos dos de acá, Reece James y Malo Gusto, le hacían el 2-1 o Malo Gusto que hubo una que pasó solo y desafortunadamente Nuno Méndez se resbaló, entonces creo que fue una del primer o segundo gol me parece. Entonces, pues prácticamente tuvieron mala suerte en Nuno Méndez y no tuvo tanto apoyo. Entonces, esta fue la pieza maestra para confundir al rival. Ese fue el objetivo, para confundir al rival, Reece James. Y ahora, los fundamentales de la mitad de la cancha, el argentino Enzo Fernández y el ecuatoriano Moisés Caicedo, se comieron todo el partido. Marcaron con un hambre como piraña, como hay que marcar, no daban espacio, marcaban muy bien a Vitinha, a Joao Neves, a Doué,
el Mosquito más o menos a veces se podía liberar. Kvaratskhelia también ayudaban en defensa y ayudaban a atacar, el ecuatoriano y el argentino. La verdad no tengo nada que decir, los dos mejores del Chelsea junto a Joao Pedro, que es el que está adelante, pero y Palmer, ¿no? Pero qué partido el que se jugaron esos dos de la mitad. Moisés Caicedo recuperando y Enzo Fernández, los pases, esos pases como dagas que sabe meter, haciendo jugar al equipo, leyendo muy bien el juego, muy bien, se jugaron un buen partido, el mejor de la temporada, como dije. Y pues acá tenemos los últimos tres de arriba, que es Neto, Joao Pedro y la figura del partido, Cole Palmer. Lo que jugó Cole Palmer, gente, lo que jugó. Y venía bajo críticas, y yo también lo criticaba de alguna forma, porque es un jugador que es de aparecimientos. Hay veces que sí, hay veces que no. Sí, entonces, y digamos que de alguna forma no venía siendo tan crucial, pero pues Enzo Maresca lo puso de titular, vio que sí, y Cole Palmer, el mejor del partido. Los dos golazos que metió recostado al palo, a la base, bien colocadita, unos zurdazos impecables, marcando los tiempos del equipo. El segundo es un golazo, gente. El segundo tremendo gol. La forma como engaña la saga defensiva del Paris, que eso nunca nadie lo había podido hacer, que los nombres que tiene el Paris ahí en esa defensa son de élite. Los nombres, miren los nombres que tiene el Paris. Y la forma como los engañó, que iba a hacer un pase, ahí se le abrió, creo que era Kvaratskhelia. Se le abrió Joao Pedro, porque él a veces se recostaba a la banda, y Palmer entraba aquí en la mitad. Entonces, cuando se le abrió, obviamente el defensor de una vez dijo, este man le va a pasar la pelota o va a hacer un pase. Y claro, y Palmer amagó a hacer el pase y los engañó a los cuatro de atrás. Los de atrás voltearon a ver al otro y vieron que no hizo el pase, y Palmer quedó con 5 segundos ahí con un espacio gigante para patear al arco. Y qué golazo, o sea, desde la forma como los engañó, eso lo hace un golazo. Los hizo ver como conitos, o sea, como si él estuviera solo en el campo. Tremenda forma de hacerlo Cole Palmer, o sea, el jugadorazo ahí en la final, prácticamente, en la final, tremendo partido que se jugó. Y Joao Pedro, pues, ¿qué les digo? Joao Pedro fue un fichaje, es algo curioso. Neto, antes de hablar de Joao Pedro, quiero aclarar que Neto fue fundamental porque ayudó a desequilibrar por la banda izquierda, y durante todo el torneo, digamos que yo le pondré un 8.4, porque pues de alguna forma ayudaba al equipo Chelsea, de alguna forma digamos, a desequilibrar en esa banda y a meter una posibilidad, un pase de la vida ahí atrás, dentro del área, para que entrara alguien al rebote o de esa posición de gol, ¿sí? Entonces el portugués Neto fue muy, digamos, muy importante en esa parte, en ese sentido, ¿sí? Pero es muy curioso el caso, muy buen fichaje el que hizo el Chelsea, porque para los que no supieron, la Copa Mundial de Clubes, la FIFA lo que decidió fue abrir un mercado de fichajes, darles un permiso a creo que fue en semis o en cuartos, a los equipos que quedaban en participación, para que pudieran fichar de una vez jugadores y que pudieran entrar a jugar también el torneo como refuerzos, ¿sí? Y Joao Pedro, antes de estar en el Chelsea, sí, recién llegado, y de una vez en la titular porque se lo supo ganar. Antes de llegar en el Chelsea, Joao Pedro era un jugador muy bueno, tuvo una buena temporada la anterior, digamos, en la temporada que se terminó hace poco, en la Premier League. Él juega en la Premier League, y pues sigue estando en la Premier con el Chelsea. Él jugaba en el Brighton, un equipo de media tabla, bueno, un poco más arriba,
pero un equipo que jugaba muy bien, ¿sí? Y pues yo generalmente lo veía jugar muy bien en el Brighton, metió varios goles, hacía muchos, digamos, cambios de posición y ayudaba al equipo a jugar o a salir limpio, a sacar limpio el balón. Entonces es un jugador bien, digamos que se supo desarrollar y pues que prácticamente por esas cualidades lo llevó el Chelsea a su plantilla. ¿Qué pasa? Que cuando llega nuevo, pues obviamente lo importante es que llegue acoplado, que llegue y conecte de una vez con el equipo. Y eso fue lo que pasó. Fue imprescindible en la semifinal contra el Fluminense, porque marcó los goles que lo llevaron a la final, y aquí en la final también marcó gol. Entonces quiere decir que entró con toda la actitud y demostró que podía ser titular al entrenador Enzo Maresca. Entonces, de alguna forma, pues fue un gangazo porque llegó recién llegado y conectó inmediato. Pues ya sabemos, digamos, algunos de pronto que de pronto miran partidos y esa parte. Dicen, no, pero el 9 del Chelsea es Nicolas Jackson, sí, pero lo que pasa es que Jackson es también de apariciones. Cuando quiere, juega, y cuando no, pues el man no la mete, sí. En cambio, Joao Pedro, las únicas que le generaba el Chelsea, las metía para adentro de una. Entonces, ahí está la razón por la que el técnico lo dejó de titular. Si usted es el técnico, tiene dos delanteros y hay una que sí la sabe meter, que las entras prácticamente todas, pues ese es el que se gana la titular, ¿no? Entonces, por lógica. Entonces, digamos que en general, este fue el Chelsea y jugó el mejor partido de su temporada y dejó prácticamente en vergüenza al mejor equipo de Europa, que sigo sorprendido porque yo voté también por el Paris. Yo nunca me imaginé que el Chelsea le fuera a ganar, y más con eso que vi en el torneo. O sea, el Paris impecable, venía mostrando lo que hacía en la Champions. Solo se dejó ganar del Botafogo, se dejó meter solo un gol durante todo el torneo, ¿sí? Un solo gol nada más. Y pues que aquí en la final se deja meter 3. Era el equipo menos, digamos, sí, que menos se dejó hacer goles. Solo se dejó hacer un gol en el torneo y ahorita le metieron 3. Entonces sorprendía a todo el mundo. Aquí en este caso, por eso les digo, o sea, el Chelsea salió a comerse al mundo, a comerse la cancha y a imponer condiciones, y pues lo logró. Muchachos, miremos esta parte, ahora sí, la parte del mejor equipo actualmente en Europa. Tenemos a Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, que venía haciendo buenas atajadas, pero esta vez no apareció. Ya saben, es un ser humano, puede aparecer en algunos partidos, pero eso no dura siempre. Siempre está la cuota de fortuna, pero esta vez no fue. Ahora tenemos la parte defensiva. Aquí fue donde le costó. Aquí fue donde pecó el Paris. ¿Por qué? Lo que pasa es que de pronto hay algunos que todavía no han entendido, y ahí les voy a explicar, tranquilos. Lo que pasa es que el Paris en los cuartos de final, cuando estaba con el Bayern, jugando contra el Bayern, recibió 2 rojas directas. O sea, si fuera por doble amarilla, creo que el problema no hubiera sido tanto. Pero es que con 2 rojas directas, ya les explico por qué tanto problema por eso directo de una vez, rojas directas. Las rojas directas, sí, en el torneo eso es una nueva regla, ¿sí? Si usted recibe una roja directa, está expulsado por 2 partidos. Es decir, que si el Paris pasaba en esos cuartos de final, que resultó pasando, no podía contar con esos 2 jugadores ni en la semifinal ni en la final del torneo. O sea, prácticamente esos 2 jugadores ya no jugaban más con la plantilla, ¿sí? Y resulta que entre esos 2 jugadores había uno fundamental. Preciso era la parte defensiva y de la seguridad del equipo, ¿sí? Aquí en este caso, el primero, les voy a hablar del primero, no es el importante, ya les digo cuál es. Es Lucas Hernández. Lucas Hernández lo utilizó en los cuartos y no, hasta los cuartos, porque como les digo, en la semifinal y final no, prácticamente nada. Entonces, Lucas Hernández lo utilizó ahí en la parte donde estoy señalando, donde está Hakimi, Achraf Hakimi, que él es el generalmente titular, un jugador muy bueno. Y el segundo
que ese fue el condenado. William Pacho, el ecuatoriano. O sea, pieza fundamental, lo que defiende el ecuatoriano, William Pacho, lo que defiende. O sea, la dupla que hacía con Marquinhos, el brasileño, y William Pacho. Y William Pacho, pues desafortunadamente recibió esa roja y fue prácticamente la pieza que derrumbó toda la parte defensiva de Luis Enrique, el entrenador ¿de qué? Del Paris Saint-Germain. William Pacho lo que juega, gente. Yo creo que los ecuatorianos no me pueden negar, o sea, de verdad tienen una gran defensa ustedes, ¿sí? Y pues condenó al Paris, prácticamente porque él es el corazón de esa defensa, Pacho. Y pues, como les dije, el otro jugador es Nuno Méndez. Nuno Méndez totalmente borrado, sorprendido porque es un grandísimo jugador, muy bueno en la final, crucial en la final de la Nation League, con la forma como marcaba y como atacaba, ¿sí? Y pues para mí el lateral izquierdo mejor del mundo ahorita, pero pues en esta no se dio, no todos los días son buenos, ¿sí? Y pues aquí voy a hablar del primer volante que ven ahí, que es Vitinha. Jugadorazo, hombre, infravalorado, jugadorazo. Un jugador que marca los tiempos, que sabe cuándo acelerar, cuándo jugar lento, pero jugar con inteligencia, jugar inteligentemente. Un jugador que se mete entre líneas, te ataca, digamos que te da unos pases que tú no puedes ver generalmente y dice, uy, este man de dónde sacó esa pelota, ¿sí? Te pone de frente al arco, solo les digo eso. Un pelotazo de ese man lo pone usted de frente al arco y no en fuera de lugar, ¿no? En línea. Bien, o sea, ese man ve pases por donde uno no, o la gente que no juega ahí en esa posición dice, pero ¿cómo los vio? Sí, o sea, que no tiene tanto conocimiento. Vitinha, muy buen, un jugadorazo, como les digo, y Borrado también. Y Borrado, gracias a quien tengo que resaltar otra vez el trabajo del ecuatoriano Moisés Caicedo, pues qué forma de defender, y Enzo Fernández, el argentino, sí, esos dos lo borraron. Eh, Cada uno hizo su tarea en el Chelsea, como les dije. Y pues prácticamente me borraron aquí en el París a Vitinha, a Nuno Méndez, imagínense, a Fabián Ruiz. Fabián Ruiz era un jugador muy bueno que ayudaba al equipo a atacar y a defender. Lo mismo Joao Neves, el de acá, este jugador, muy bueno también. Pero fue un jugador borrado también por la saga de Caicedo y Enzo Fernández, unos jugadores que estaban perdidos en el campo y que no encontraban pases entre líneas. O sea, el trabajo 10 de 10 defensivo y también en la parte de ataque del Chelsea 10 de 10. Y tenemos en la parte delantera a Due, Dembélé y Kvaratskhelia. Los dos extremos, Due y Kvaratskhelia, no pudieron hacer nada. Iban a desequilibrar. Ya estaba Cucurella, Enzo Fernández, Caicedo. Ahí se turnaban, se ayudaban, se complementaban y no dejaban pasar nada. Lo mismo en esta parte, mire, y más en esta parte, como iban a dejar pasar si tenía doble lateral derecho, Rhys James y Malo Gusto. Y aquí con estos dos gladiadores, Caicedo y Fernández, no, o sea, déjenme decirles que no, era una pared ahí, no había nada. Solamente con el ecuatoriano Caicedo es un muro ahí. Entonces ahí prácticamente no pudieron hacer nada. Y pues el mejor jugador del mundo para mí, en este momento, el mejor de la temporada, ganador del Balón de Oro para mí, Mosquito Dembélé, no pudo, digamos, hacer mayor cosa porque por esos dos que les digo otra vez y pues por el buen trabajo en equipo que tuvo el Chelsea, ¿sí? Las dos que tuvo, que la más clara ya se las expliqué, prácticamente la tapó el arquero del Chelsea, Robert Sánchez, y pues derrumbó las esperanzas totales que tenía el París para poder remontar el partido. Y más en una final 3-0. O sea, es muy poco probable que tú remontes un partido. Se intentó, el Mosquito lo intentó, pero no entró. Y si iba al arco, la tapaba Robert. Entonces, gente, prácticamente
Eso, digamos, en resumidas cosas fue lo que sucedió. Creo que desde mis palabras, para los que no entendieron y pues los que ya tienen conocimiento, pues saben que no estoy diciendo mentiras. El París es un equipo, como decía yo en la primera parte del vídeo, que había una diferencia entre estos equipos y eran las velocidades de juego. Y los que saben de fútbol aquí en este canal me podrán mentir que el que tiene 3 marchas más de juego es el Paris Saint-Germain. Un equipo que fue totalmente, digamos, desconocido. Un equipo que jugaba a primera intención, a 2 toques rápidos y que jugaba de memoria. Sabía inmediatamente, como si tuviera un radar, sabía dónde estaba el compañero. Y eso no lo vimos en la final. Fue un equipo desconocido totalmente y desdibujado. O sea, gente, ese era el equipo que les hablaba, el Paris, 3 marchas por encima del juego del Chelsea. Y fue, digamos que en esta final se reflejó como si hubieran cambiado papeles. El Paris fue el otro y el otro era el Chelsea. Eso fue lo que yo vi. Me dejó totalmente, de alguna forma, en este caso como confundido, ¿sí? Me dejó confundido y pues la verdad, no sabría decir si de alguna forma, el París de pronto con los goles que llegaron tan temprano, sobre todo los 2 primeros, digamos, en ese desacoplamiento, no tuvo reacción, y de alguna forma como que el nivel anímico no fue bajando y eso es normal. Y pues cuando querían no entraba, y el nivel anímico cuando tú lo intentas y sigue, dándote la espalda al arco, generalmente tú también sigues agachando la cabeza y bajas la intensidad, y la intensidad nunca la tienes que perder, nunca se debe perder la intensidad, como dice, o como que creo que el entrenador del París también lo hace así. La intensidad no se negocia, el compromiso no es negociable, ¿sí? Hay que luchar hasta el último minuto, y de pronto los jugadores, en ese momento, dejaron su mente aparte en el camerino, y no entraron con la mentalidad que hay que entrar, una mentalidad ganadora. Si estés perdiendo 3-0, hay que dejar la piel en el campo, y el París no lo hizo. No sé qué pasó. Luis Enrique, no sé si no le supo decir, pero Luis Enrique es un técnico duro con sus jugadores, y que les transmite las vainas como son. O sea, les dice que está haciendo mal, y si no lo saca, y que no tienes que comerte al rival como piraña encima. O sea, parece que Luis Enrique también hubiera cambiado papeles con Enzo Maresca, porque Enzo Maresca fue lo que les dijo a sus jugadores eso, con la idea que plantearon en el equipo. El que salió a comerse al rival fue el Chelsea al Paris, y se lo comió bien comido, ¿sí? O sea, y los sudamericanos, los que están ahí, se lo comieron, y los otros lo que hicieron fue complementar el trabajo. Pero, me dejó totalmente, sorprendido, gente, y pues, eh, que prácticamente esto es fútbol, no está nada definido, y pues que puede suceder cualquier cosa. Gente, este es el tercer vídeo del canal. Cualquier cosa, ya saben, comentarios, cualquier, cosa que digamos que quieran tratar, ideas, esto es bienvenido, todo es bienvenido. Ustedes saben que acá todo bien. La remala, si no se inscriben, al canal, uy, la remala, ya saben, y recomienden, ya saben, ¿no? Entonces, sean felices, bueno, aquí con el mejor, y hagámoslo real o miedo.